Bueno, creo que no va a ser necesario explicar acerca de la fórmula, ¿no? O los conceptos, ¿no? Acerca de las propiedades fluidas. Ya directamente vamos a irnos a hacer la parte práctica, ¿ya? En este caso vamos a seleccionar algunos que me parecen más importantes que otros para no estar aburriéndolo, ¿no? Con los mismos ejercicios, ¿no? Ya, bueno. Como introducción vamos a ver este ejercicio que dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuál sería el volumen de mercurio de 13,54 la densidad relativa que me está dando como dato, el cual tendrá un peso igual al de 0,023 metros cúbicos de aceite de ricina, ¿no? Cuyo peso específico es de 9,42 kilonewton por metro cúbico, ¿no? Bueno, planteamos los datos en este caso. La densidad relativa del mercurio es de 13,54. Bueno, aquí lo que me dice es que, me dice, ¿no? ¿Cuál tendrá que ser, cuál sería el volumen del mercurio que tendrá un peso igual al de 0,023 metros cúbicos de aceite? Ya, la condición aquí que me da es que el peso del mercurio va a ser igual al peso del aceite, ¿no? Por eso aquí como dato tengo lo siguiente, el peso del mercurio es igual al peso del aceite y el volumen del aceite es de 0,023 metros cúbicos. El peso específico del aceite 9,42 kilonewton por metro cúbico. Y bueno, para sacar el peso específico del mercurio, tengo que tener el peso específico del agua, ¿no? Que en este caso es 9,81 kilonewton por metro cúbico, ¿no? Y las fórmulas que vamos a utilizar en este caso son estas de aquí. El peso específico yo sé, ¿no? Que es igual al peso sobre el volumen, o también es densidad por la gravedad. Bueno, partiendo de la condición de que el peso del mercurio es igual al peso del aceite, ya eso es lo que me da, ¿no? Al leer en la pregunta. Entonces, ¿a qué es igual el peso del mercurio? Es igual peso específico del mercurio por volumen del mercurio. El peso del aceite, lo mismo, ¿no? Peso específico del aceite por volumen del aceite. Y bueno, el peso específico del agua, perdón, del mercurio va a ser igual a 132,827 kilonewton por metro cúbico. Ya, esto aquí lo hemos sacado de esta fórmula que vemos aquí, que la densidad relativa es igual al peso específico del líquido dividido entre el peso específico del agua. Entonces, lo que yo quiero hallar es el peso específico del líquido, en este caso el del mercurio, que va a ser densidad relativa por el peso específico del agua. ¿Ya? Entonces va a ser 13,54 por 9,81 y dándome como resultado 132,827, que es eh, el número que estoy poniendo acá, ¿no? Entonces multiplico por volumen de mercurio y bueno, el peso específico del aceite vendría a ser dato y el volumen del aceite también vendría a ser dato, ¿no? Lo que tendría que despejar de esta ecuación que he formado a partir de la condición, que es peso del mercurio igual al peso del aceite. Entonces, para que sean pesos iguales, tanto el peso del mercurio como el peso del aceite, necesariamente el volumen del mercurio tiene que ser de 0,00163 metros cúbicos, ¿no? Para que se pueda cumplir esta condición que nos dio, que el peso del aceite es igual al peso del mercurio. Ya, bueno, ahora vamos a ver qué ejercicio más tenemos por aquí. A ver, lo más interesante.
Ya, vamos a hacer el ejercicio número 5. No, número 4. Ya, el ejercicio número 4 entonces. ¿Qué me dice el ejercicio número 4? Dice, ¿no? Cierto sistema hidráulico opera a 3000 PSI. Ya, entonces, PSI dice, ¿no? Unidades de presión. Calcule el cambio porcentual en el volumen del aceite del sistema, conforme la presión se incrementa de 0 a 3000 PSI. Si el aceite de la máquina tiene, este caso sería el módulo de elasticidad volumétrica, ¿no? Que es 189.000 PSI. ¿Qué tengo de edad? El incremento de presión que va de 0 a 3000 PSI. Presión inicial es 0 PSI y presión final 13.000 PSI, ¿no? Y el módulo de elasticidad volumétrica, que vendría a ser el aceite de la máquina, es de 189.000 PSI. Las fórmulas que vamos a necesitar o las que son necesarias son las que vemos aquí, que el módulo de elasticidad volumétrica es igual a menos la variación de presión sobre la variación de volumen dividido entre volumen. O también, ¿no? La variación de presión es igual a P final dividido entre la variación de volumen, que es volumen final menos volumen inicial, dividido entre volumen inicial. Bueno, en este caso me pide que calcule el cambio porcentual en el volumen del aceite, ¿ya? Yo les explicaba en clase que si nos piden el valor porcentual o si nos da como dato el valor porcentual, siempre va a ser un valor negativo, ¿no? Si nos daba ya nos decía, ¿no? Que el volumen es del 15%, entonces ese sería un dato de la variación de volumen dividido entre volumen. Y siempre lo identificamos con signo negativo, ¿no? Pero en este caso me da el calcule el cambio porcentual. Entonces, como dice, el cambio porcentual vendría a ser la variación de volumen dividido entre el volumen, que es menos la variación de presión sobre elasticidad volumétrica, ¿no? Entonces, la variación de volumen dividido entre volumen, que vendría a ser el cambio porcentual en el volumen. Entonces, el cambio porcentual en volumen va a ser la variación de presión dividido entre el módulo de elasticidad volumétrica, que es 13.000 PSI menos 0 PSI dividido entre 189.000 PSI. ¿Ya? Entonces, como este es un número, bueno, como esto de aquí es una expresión adimensional, me va a dar un número directamente, que en este caso es menos 0,0159. Bueno, el resultado me pide en porcentaje, que va a ser multiplicando por 100 este resultado, obtengo que el cambio porcentual en el volumen del aceite es de menos 1,59%. Eso sería, ¿no? En cuanto a este ejercicio, ¿alguna duda? Y una vez sí, Sigamos, está claro. sigamos entonces. Bueno, determine la variación de volumen. Si se dan cuenta es muy distinto, ¿no? El cambio porcentual me dice aquí, ¿no? Y aquí solamente me dice la variación de volumen. Determine la variación de volumen de 0,28317 metros cúbicos de agua a 26,7 centígrados, cuando se somete a una presión de 35 kilopondios por centímetro cuadrado, donde el módulo de elasticidad es 22.750 kilopondios por centímetro cuadrado. Bueno, me está pidiendo la variación de volumen. Entonces, el volumen que me da es de 0,28317 metros cúbicos. Ahora, y luego me dice, se somete a una presión, que vendría a ser la variación de presión de 35 kilopondios por centímetro cuadrado. El módulo de elasticidad volumétrica. Bueno, planteo la misma fórmula que el anterior ejercicio,
que esta expresión de aquí, ya aquí está despejado la variación de volumen dividida entre volumen, que es igual a menos la variación de presión sobre el módulo de elasticidad volumétrica. Despejo aquí lo que vendría a ser la variación de volumen, porque me está pidiendo variación de volumen, ¿no? No me está pidiendo el cambio porcentual. Entonces la variación de volumen es igual a menos la variación de presión sobre el módulo de elasticidad por el volumen. Entonces, ¿qué es la variación de presión? 35 kilopascals menos 0. Bueno, en este caso tendría que ser solamente 35 kilopascals por centímetro cuadrado. Ya esto de aquí está por demás, ¿no? Lo dividen en el módulo de elasticidad, que es dato del... Las unidades del módulo de elasticidad son las mismas que la de presión, así que no afecta en nada poner directamente ese número, ¿no? 22.750 kilopascals por centímetro cuadrado. Por el volumen, dice, ¿no? Entonces el volumen va a ser 0,28317 metros cúbicos. Entonces la variación de presión es igual a menos 0,000435,6 metros cúbicos. Bueno, eso sería en cuanto a la variación de volumen, ¿no? Bueno, sigamos. No, esto no es fácil eso. Ya, hagamos este de acá. Dice lo siguiente, ¿no? Una placa dista 0,5 milímetros de otra placa fija. Se mueve, ¿no? A una velocidad de 30 centímetros por segundo. Requiriéndose para mantener esta velocidad una fuerza por unidad de área de 0,2 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Punto. Determinar la viscosidad del fluido que ocupa el espacio entre las dos placas. Bueno, en este caso no me dice qué tipo de viscosidad, ¿no? Ya, si no dice el tipo de viscosidad que quiere que hagamos, ya tendría que ir directamente la viscosidad dinámica, ¿no? La viscosidad absoluta, esta expresión mu. Entonces, identifico los datos. Una placa de esta 0,5 milímetros de otra placa fija, que sería, ¿no? Esta es la placa fija y esta es la placa móvil, el cual se está moviendo debido a una tensión cortante, que es 0,2 kilogramos fuerza por metros cuadrados. Ya, entonces ese es el esquema, lo que me está expresando con los datos que yo estoy obteniendo, ¿no? Bueno, la distancia entre placas 0,5 o 5 por 10 a la menos 4 metros. La velocidad, ya la velocidad en este caso es la que está adquiriendo la placa móvil, es 0,3 metros por segundo. La tensión cortante es 0,2 kilogramos fuerza por metros cuadrados. Bueno, entonces, mu sería igual a C dividido entre la velocidad de formación, que es velocidad dividida entre la distancia entre placas. Entonces, esta C es tensión cortante. Esa tensión cortante es igual a 0,2 kilogramos por metro cuadrado. La velocidad. La velocidad es 0,3 metros por segundo. Dividido entre dy, que vendría a ser la distancia entre placas, que es 5 por 10 a la menos 4 metros. Si se dan cuenta, a mí no me afecta en nada trabajar esta fuerza en kilogramos fuerza. Ya lo único que estoy aquí teniendo cuidado es, que la unidad y la distancia entre placas sea sea en metros, ¿no? Entonces,
esto de aquí, de esta expresión, obtengo que la viscosidad a 3,33 por 10 a la menos 4 kilogramos fuerza segundos por metro cuadrado, ¿no? Segundos por metro cuadrado, que son las unidades de la viscosidad dinámica o absoluta, ¿no? Ya, veamos esto. Me dice lo siguiente. ¿Qué diámetro mínimo tendrá un tubo de vidrio para que el agua de 200 para que el agua de 200 centígrados no supere 0,9 milímetros? Para la temperatura de 200 centígrados, la tensión es igual, la tensión superficial sería esta, ¿no? Sea igual a 7,42 por 10 a la menos 3 kilofondios por metro. Bueno, en este caso estamos viendo un ejercicio de capilaridad, ¿no? Es un ejercicio de capilaridad. Bueno, la altura. La altura se mide el nivel, de este nivel hasta, en este caso, el vértice debido a esta curva, ¿no? Que sería este punto de aquí. Eso es de 0,9 milímetros. En metros sería 9 por 10 a la menos 4 metros. La tensión es 7,42 por 10 a la menos 3 kilopondios por metro, ¿no? Bueno, esto lo que estoy haciendo en este caso es convertir estas unidades de kilopondios a newton. Esto con el objetivo de trabajarlo en el sistema internacional, ¿no? Aquí estoy teniendo un poco más de cuidado a la hora de trabajar con las unidades, ¿no? Entonces la tensión es igual a 0,0 multiplicando, ¿no? Por esta relación es igual a 0,0728 newton por metro. Y la densidad, esto es estable, igual, ¿no? La temperatura a 200 centígrados tiene una densidad, el agua a una temperatura de 200 centígrados tiene una densidad de 998,2 kilogramos por metro cúbico. Ya lo que me está pidiendo aquí, ¿cuál va a ser el diámetro mínimo? Decimos que tendrá un tubo de vidrio. Bueno, aquí, en este caso, cuando es agua, el valor de tita es igual a 0 centígrados, ¿ya? Y cuando es mercurio, si no me equivoco, es 140 centígrados. Ya, por lo tanto, entonces planteo la ecuación de la capilaridad que me expresa, ¿no? La altura que va a tener, ¿no? Va a ser 2 veces la tensión por el coseno de tita dividido entre la densidad gravedad por el radio. Por lo tanto, ¿no? 2 por 0,0738 newton por metro, el coseno de tita. En este caso tendría que ser el coseno de 0 grados. Ya el coseno de 0 grados, ¿cuánto es el coseno de 0 grados? Si no me equivoco es 1, ¿verdad? Coseno de 0 grados. Ya, entonces dividido entre la densidad que es 998,2 por 9,81 por la altura que es 9 por 10 a la menos 4. Quedándome el radio igual a 0,0165 metros. Ya este coseno de 0 grados es de 1. Y me pide el diámetro mínimo, ¿no? Entonces el diámetro mínimo, el radio, ya tengo el radio, entonces el diámetro es igual 2 veces el radio, que sería 2 veces por 0,0175 metros, obteniendo un diámetro de 0,033 metros. Ese sería entonces el diámetro mínimo que tendrá un tubo de vidrio, ¿no? ¿Para qué? Para que no supere los 0,9 milímetros. Ya. ¿Alguna duda sobre esto acá?
Ya, Sí, una vámonos a pregunta. ver. En ese ejercicio que hizo, no hay necesidad de colocarle el coseno, ¿no? ¿Eso se sobreentiende? ¿Cómo dice? Como el coseno de cero es uno, no hay necesidad de colocarlo al final. Se sobreentiende, ¿no? En realidad aquí ya debería haber reemplazado. Coseno de cero es uno nomás, ¿no? O sea, está por demás el coseno de tita aquí. ¿Me entiendes, no? Ah, ya, gracias, sí. El resultado directamente es 0,033 metros. Ya. Sigamos entonces. Bueno, aquí me dice calcular la altura aproximada a la que ascenderá el agua dentro de un tubo capilar de 0,5 milímetros de diámetro. Si el agua forma un ángulo de 60 grados aproximadamente con la horizontal, entonces el diámetro es igual a 5 milímetros, que es 5 por 10 a la menos 3 metros. Este tita prima es el dato que me da el enunciado, que es 60 grados, que es respecto a al eje horizontal, ¿no? Es 60 grados. En este caso, lo que a mí me interesa es hallar el ángulo que forma, ¿no? Esta flecha de aquí de color plomo con el tubo de vidrio, el tubo capilar, perdón, ya que sería tita. Entonces va a ser como entre el eje horizontal y el tubo capilar forman 90 grados, entonces va a ser 90 grados menos tita prima, me va a dar tita, que es 30 grados. La densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico y la tensión 7,49 por 10 a la menos 2 newton por metro cuadrado. Bueno, aquí mm, 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 ya, bueno, esos serían los datos conocidos, ¿no? Ya, entonces H va a ser igual a 2 veces la tensión por el coseno de tita dividido entre la densidad de gravedad por radio, ¿no? El radio va a ser la mitad del diámetro, ¿no? Que va a ser 2,5 por 10 a la menos 4 metros. Vamos a ver. Ya, sigamos entonces. 2 por 7,49 por 10 a la menos 2 newton por metro, ¿no? Por el coseno de 30 grados. Dividido entre 1000 por 9,81 por el radio, ¿no? Que es 5 por 10 a la menos 3. A ver, ahora tengo 5 por 10 a la menos 3 dividido entre 2. Es 0,025. 1, 2, 3. Aquí está mal, ¿no? Es 2,5 por 10 a la menos 3. 2,5 por 10 a la menos 3 metros. Ya, entonces, a ver, voy a ver si el resultado está correctamente. Sería 2 por 7,49 por 10 a la menos 2 por el coseno de 30, 1000 por 9,81 por 2,5 por 10 a la menos 4. A ver, 2, 7,49 a la menos 2, coseno de 30, por 2,5, perdón, acá está por 10 a la menos 3. Sí, está correcto. Ya el resultado está correcto. Entonces, la altura, ¿no? A la cual tiene que ascender tiene que ser 5,29 por 10 a la menos 3 metros. Ya, esto quiere decir que tiene que ascender 5,29 milímetros, ¿no? De esa manera. Bueno, voy a dejar de compartir y le voy a pasar el siguiente enlace, ¿no?
Ya, sigamos entonces. Bueno, vamos a hacer este aquí, a ver. Ya. Bueno, este ya lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Este no lo vamos a hacer, vamos a hacer el siguiente. Ya. Dice, la placa superior se encuentra libre de moverse bajo la acción de una masa de 25 gramos. O sea, la placa superior se encuentra libre de moverse bajo la acción de una masa de 25 gramos. Si el fluido entre las dos placas es aceite que tiene una viscosidad de 6,5 por 10 a la menos 3 pascales segundo, y el área de contacto de la placa superior es de 0,75 metros cuadrados. Encuentre la velocidad de la placa superior cuando la distancia entre dos placas es de 1 centímetro. Bueno, los datos es viscosidad dinámica o absoluta, 6,5 por 10 a la menos 3 pascales segundo. El área de contacto de la placa superior con el aceite es de 0,75 metros cuadrados. La distancia entre placas, 1 centímetro. Y la masa en la cual se mueve debido a esta masa, la placa superior es de 25 gramos, ¿no? Bueno, entonces las fórmulas que necesitamos son estas dos siguientes, que son tensión, ya aquí igual hay un error, ¿no? Es tensión cortante igual a mi por la velocidad de formación, que es la velocidad dividida entre la distancia entre placas. Y la tensión cortante es fuerza sobre área. Por lo tanto, ¿no? Acá hay un error 5, es mu por velocidad dividido entre la distancia entre placas, igual a fuerza sobre área. Ya lo que estoy haciendo es igualar esto acá, ¿no? Ahora lo tengo. Esto sería ahí. Vale, ya es mu por dB dividido entre dY. Y la tensión es fuerza sobre área. Y aquí igualo esto de aquí, igualo con esto de acá. Ya quedándome entonces esta expresión de aquí, que es mu por dB dividido entre dY igual a fuerza sobre área. ¿Y qué es lo que me está pidiendo? La placa, a ver, la velocidad de la placa superior. Entonces lo que voy a despejar de esta igualación, de esta expresión, es despejar la dB, que es la velocidad, ¿no? Bueno, una vez hecho eso, obtengo lo siguiente, ¿no? Este de y pasa a multiplicar, perdón, este de y, claro, pasa a multiplicar y este de pasa a dividir. Perdón, este mu que está multiplicando pasa a dividir. Entonces sería fuerza por de y dividido entre área por mu, que es la viscosidad dinámica o absoluta, ¿no? Entonces, 0,25 newton. Ah, bueno, aquí, ¿de dónde saqué yo esa fuerza, ¿no? De esto de aquí. Como sabemos, la polea, la única función de una polea fija en este caso es que mantiene constante la tensión de la cuerda y su única función es cambiar la dirección de la tensión o de la fuerza, ¿no? Entonces yo hago un esquema a este de aquí, a este bloque, que va a ser fuerza hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces va a ser el peso igual a la fuerza, ¿no? Esto va a ser el peso, entonces la fuerza va a ser masa por gravedad. Y bueno, la masa es de 0,025 por 9,81, obtengo una fuerza de 0,25 newton. ¿Ya? De Y es 0,01 metro, ¿no? A 1 centímetro es 0,01 metro. Mu es 6,5 por 10 a la menos 3 newton
metros cuadrados, newton por metros cuadrados, ¿no? Segundo. Que al segundo, una velocidad de 0,51 metros por segundo. Ya, de esa manera, entonces vamos viendo, observando. Ya, ahora veamos otro ejercicio más. Ya, dice lo siguiente. En la siguiente figura se encuentra una placa cuya masa es de 850 gramos. Entonces la masa es de 850 gramos, que se mueve hacia arriba. Ya ahí está, que se mueve hacia arriba. Ya, aquí no he copiado totalmente el enunciado. Bueno, bueno, vamos a explicarlo entonces. Entonces, esta es una masa, el cual, la masa, ¿no? De esta placa es de 850 gramos, el cual se mueve hacia arriba, ¿ya? Con una fuerza de 10 newton, con una fuerza de 10 newton. Ya, ahora, lo que me dice es que tiene una velocidad de un tiempo de 20, ya no, mejor voy a buscar dónde está ese. Un ratito. Ya. El enunciado dice lo siguiente, ¿no? En la siguiente figura se encuentra una placa cuya masa es 850 gramos, que se mueve hacia arriba, ¿no? Por la acción de una fuerza de 10 newton. Cuando ésta se encuentra situada de manera equidistante entre las dos superficies fijas, los espacios de ambos lados de la placa móvil se llenan de líquido refrigerante. Si el área de contacto de ambos lados de la placa móvil es de 6 metros cuadrados. Calcule la viscosidad de dicho refrigerante cuando adquiere una velocidad constante en tiempo de 5 segundos. La fuerza que ejerce sobre la placa parte del reposo. Y aquí se emplea lo que vendría a ser un poco de dinámica, ¿no? Bueno, aquí lo que tenemos que hallar es la velocidad final que adquiere la placa una vez que se le ha aplicado una fuerza de 10 newton, ¿ya? En un tiempo de 5 segundos. Entonces, yo tengo que hacer un DCL de esta placa que se está moviendo dentro, en este caso, dentro del líquido refrigerante, ¿no? Entonces, debido a la segunda ley de Newton, que es la sumatoria de fuerza igual a la masa por la aceleración. Entonces, hoy lo que tengo que identificar aquí es qué fuerzas actúan en el sistema. Ya como podemos ver aquí, tenemos una cuerda y un peso. Ya esta cuerda va a ser igual a la fuerza que se le está aplicando, que es de 10 newton. Y el peso es debido a esta masa de la placa que está aquí. Entonces va a ser, las únicas dos fuerzas que obtengo son tensión menos el peso. Ya, entonces esto va a ser masa por la aceleración. De aquí despejo la aceleración, que va a ser igual a 10 newton menos el peso, que es 0,85 kilogramos por 9,81, que es la gravedad dividida entre la masa, que es 0,85 kilogramos.
Bueno, yo tengo una aceleración de 1,955 metros por segundo al cuadrado. Ya una vez obtenido esa aceleración, voy a hallar lo que vendría a ser la velocidad que va a adquirir una vez obtenido esa aceleración que es debida a esa fuerza de 10 newton, ¿no? Entonces aquí aplico cinemática, ¿no? Que velocidad final y me dice que parte del reposo, entonces la velocidad inicial es cero y obtengo aceleración por tiempo, aceleración por tiempo. Entonces la aceleración es 1,955 por el tiempo, que es 5 segundos. Ya aquí es 5 segundos, no es 20, ¿no? Bueno, ya tengo entonces estos pasos que son de física básica. Ya es simplemente para hallar la velocidad final que adquiere mi placa móvil. Entonces, empleando la ley de viscosidad de Newton se tiene, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Aquí lo mismo. Esto sería mu por la velocidad dividida entre la distancia entre placas. Ya también, ¿no? Tensión cortante, fuerza sobre área. Ya ahí está la expresión. Entonces la fuerza, ¿qué va a hacer la fuerza? Va a ser la sumatoria de fuerza, que va a ser tensión menos el peso, ¿no? Por el de Y, que es 0,32 metros. El área, ya si nos damos cuenta, en el enunciado dice el área de contacto de ambos lados de la placa móvil es de 6 metros cuadrados. De ambos lados de 6 metros cuadrados. Entonces, como son 2 por 6 sería 12 metros cuadrados de ambos lados de la placa, ¿no? Entonces multiplico por la velocidad que obtuve de 9,775 metros por segundo. Y bueno, de esta manera obtengo lo que se llama la viscosidad dinámica o absoluta en pascales segundo, ¿no? Que es 4,53 por 10 a la menos 3 pascales segundo. Ya, ¿alguna duda sobre el tema de de propiedades? Porque estamos haciendo solamente un repaso, ¿no? Para que le explique acerca de los manómetros. Ya, porque lo ejercicios que les plantea la ingeniera es de propiedades, manómetros y compuertas, ¿no? Ya no hay dónde perderse, ¿no? Ya, ¿alguna duda, jóvenes? No, ninguna, Maxi. Ya, enseguida los comparto contigo. Hay una pregunta, bueno, a los del grupo B, creo que el formulario que les había dado en las clases particulares no les sirvió de nada, dijeron algunos no. Pero a los del grupo del C, no sé si alguno le mostró el formulario que les había pasado o nadie le mostró nada. Ya pasa que yo el día lunes voy a ir a encontrarme con la ingeniera y bueno, ahí le voy a explicar ahí un poco de los formularios, ¿no? Para que todos tengan un solo formulario, ¿no? Por ejemplo, este de acá. Bueno, este de acá yo se lo di en clase, si no me equivoco. Sí, ¿no? Ese lo di en clase. O sí, ¿será que puede reenviarle este PDF al grupo? ¿Cuál? ¿El de propiedades? El del, el del formulario y también se puede el de los ejercicios, por favor.
Ya, bueno, les preguntaba, ¿no? ¿Alguno le mostró el formulario este de acá que bueno, que era creo para el primer parcial? ¿O nadie le mostró nada? ¿Alguno le mostró o no le dijo nada o qué le dijo? Es para que yo el día mm, mm, lunes yo le diga al ingeniero y ya todos puedan tener el mismo formulario este de acá, ¿no? Aquí no está el de propiedades, sí o sí, no está aquí el de propiedades. No, no está aquí el de propiedades. Ya veamos entonces la parte de manómetro. Bueno, aquí lo que vamos a resaltar vendría a ser los procedimientos, ¿no? Que se debería seguir para resolver cualquier tipo de ejercicio en cuanto a manómetros, ¿no? Ya, la consideración al momento de resolver un problema. Se elige dos puntos para analizar e igualamos su presión, ¿no? Entonces yo puedo tener este manómetro, por ejemplo, elijo, ¿no? Cualquiera de los dos puntos, ya sea A o B, para seguir hasta llegar hasta el punto B. Recorremos el manómetro hasta llegar al punto B, ¿no? Ahora, lo siguiente hay que tomar en cuenta que el sentido de las presiones, cuando el sentido de las presiones va hacia abajo, quiere decir que del punto A voy a analizar a este punto aquí, que le puedo llamar C, en el sentido está yendo hacia abajo, ¿no? Entonces el signo de la presión manométrica es positivo. Ahora otro, la ley general de la hidrostática me dice, ¿no? A mismas elevaciones se producen mismas presiones. Entonces se aplica esto aquí en los manómetros, ¿no? Ahora, cuando el sentido de las presiones va hacia arriba, entonces el signo de la presión manométrica es negativo. Es decir, que si yo analizo, voy bajando y vengo a este punto, y en este caso voy a analizar hasta que llegue al punto B. Entonces, una presión que está yendo en el sentido hacia arriba, ¿no? Entonces es negativo. Bueno, la presión de un aire confinado la consideramos constante, no se toma en cuenta el valor de la presión atmosférica. ¿Por qué no se toma en cuenta la presión atmosférica? Ya lo hemos demostrado muchas veces, ¿no? Debido a que trabajamos con presiones manométricas, ¿no? Un ratín, vamos a esperar.
Ya, sigamos entonces. Bueno, aquí es de lo siguiente, ¿no? Un aceite de densidad relativa de 0,750 está fluyendo a través de la boquilla mostrado en la figura y desequilibra la columna de mercurio. Esto de acá. Desequilibra la columna de mercurio del manómetro en U. Me dice, determinar el valor de H si la presión en A es de 1,40 kilopondios por centímetros cuadrados. Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Vemos el esquema y bautizamos los puntos que tenemos que analizar, ¿no? Y siempre el primer paso que le recalcaba es que convirtamos, ¿no? Los datos que conocemos en unidades conocidas, ¿no? En este caso, el sistema internacional, ¿no? Bueno, las conversiones al sistema internacional, ¿no? Kilogramos, newton, pascales. Bueno, en este caso tengo una densidad relativa de 0,750, que vendría a ser la densidad del aceite. Esta densidad del aceite es esto, en el esquema lo vamos a identificar como el de color azul, ¿ya? Y la densidad relativa del mercurio es de 13,54. En este caso vendría a ser este de aquí en el tubo en U de color lila, ¿no? Entonces la densidad del mercurio es igual a 13.540 kilogramos por metro cúbico. Ahora, la presión en el punto A es de 1,4 kilopondios por centímetro cuadrado, el cual multiplico por 9,81 newton dividido entre un kilopondio. Ya esto lo estamos haciendo con el objetivo de convertir a newton por metro cuadrado, ¿no? Las unidades de Pascal. Y otra relación que multiplico para convertirlo a metro es 100 centímetros al cuadrado dividido entre un metro al cuadrado. Y obtengo la presión A de 1,40 kilopondios por centímetro cuadrado, es de 137.340 pascal. Entonces, igualando las presiones de los puntos A y D, lo que tengo que hacer en este caso, es ir del punto A y recorrer hasta llegar al punto D. Entonces, igualo presión A igual a presión en D. Sabiendo que una presión manométrica es igual a densidad, gravedad por altura. Entonces, la presión en el punto A, ahí está, la presión en A nomás. Ahora, el sentido de la presión va hacia abajo, positivo. Va a ser la densidad 1, que es la densidad del aceite por gravedad por la altura, desde el punto A hasta el punto B, que vendría a ser 0,825 metros más esta altura H, que es la que yo quiero hallar en este problema. Y luego, ¿qué me dice la ley general de la aerostática? Mismas elevaciones, misma presión. Entonces, me paso a analizar este punto C. Y analizo y veo que es hasta llegar al punto D, veo que es un sentido de la presión va hacia arriba, entonces negativo, ¿no? Entonces menos el mercurio por la gravedad por la altura H, que es igual a la presión en D. En este caso, la presión en D está expuesto al aire o a la atmósfera, ¿no? Por lo tanto, la presión en este punto D es cero. Ya es cero. Entonces, desarrollo esta expresión aquí. Presión A más densidad 1 por gravedad por H. Ahí está. Densidad 1 por gravedad por 0,825. Ahí está. Densidad del mercurio por gravedad por altura igual a cero. Bueno, lo que hago aquí es factorizar H, ¿no? En este caso, densidad gravedad por H menos densidad de mercurio por gravedad por H. Igual, ¿no? De positivo pasa a negativo. Y este que está como positivo pasa a negativo.
se tendría esta expresión, ¿no? Era aquí ya factor común H, entonces H por densidad 1 por gravedad menos densidad de mercurio por gravedad, igual a esta expresión. Bueno, de aquí tengo que despejar esto, lo que está en paréntesis, que está multiplicando H, pasa a dividir, ¿verdad? Ahí está entonces. Menos presión A, menos densidad 1 por gravedad por 0,825. Y lo divido entre densidad 1 por gravedad menos densidad del mercurio por gravedad. Entonces, esto, reemplazando los datos, obtengo una altura de 1,14 metros. ¿Hay alguna duda sobre esto? Jóvenes, si hay alguna duda sobre el problema. Todo claro, auxiliar. Solamente aplicar presión hidrostática. Ya. Ya, aquí vamos a ver lo que vendría a ser cuando tenemos un peso, ¿no? Ya, con referencia a la figura y despreciando el rozamiento entre el pistón A y de peso de 14.000 kilogramos fuerza, dice, ¿no? Y el cilindro que contiene el gas. Sabiendo que el diámetro es de 40 y la altura 1 es de 88 metros y la altura 2 es de 15 metros, ¿no? Se pide determinar la presión manométrica en B en centímetros de columna de mercurio. Entonces, el cual dice, ¿no? Tiene una densidad relativa de 13,592. Punto seguido. Supóngase que el gas y el aire tienen pesos específicos constantes e iguales respectivamente. Entonces, el gas es de 0,563 y el aire de 1,203 kiloponios por metro cúbico, ¿no? Ya. Bueno, este sería el esquema entonces del problema. Este sería el esquema del problema que vendría a ser ya. Bueno, vamos al primer paso, es las conversiones al sistema internacional, ¿no? El peso del este peso W es igual a 14 kilogramos fuerza, ¿ya? Como todo esto de aquí es un gas, entonces lo que está haciendo el peso es generarme una presión que me está midiendo en el punto B. Ya lo que estoy queriendo hallar es qué presión me marca en el punto B. Entonces, el peso es de 14 kilogramos fuerza en newton este es 14.000 kilogramos por 9,81 metros por segundo al cuadrado, obtengo 13.734 newton. Ahora, el peso específico del gas es de 0,563 kilopondios por metro cúbico. Y eso en el sistema internacional es 5,523 newton metros cúbicos. El peso específico del aire, bueno, en este caso
Creo que el aire no, es innecesario aquí, ¿no? No me sirve de nada, pues no, no, pero no se lo convirtió, ¿no? A Newton por metro cúbico. Bueno, el diámetro es de 40 metros. El radio, por lo tanto, es la mitad del diámetro, que es 20 metros. Igualando las presiones en los puntos B y D. En este caso voy a recorrer partiendo del punto D hacia el punto B. Presión D, entonces. ¿Qué tengo en este punto aquí? Es la presión atmosférica. Más bajo, y tengo en este punto que tengo aquí una presión debido a un peso. ¿Cuál es esa expresión que me mide, no? Sabemos que la presión es peso sobre área. Por lo tanto, aquí la expresión que debo utilizar, bueno, la expresión que me mide la presión debido a un peso es peso sobre área, que sería peso sobre área. Entonces, ya son dos puntos ya analizados. Ahora tengo que ir a este punto conocido que es hasta la altura H1, que va a ser peso específico del gas por la altura 1, ya, peso específico del gas por la altura 1. En este caso pongo peso específico porque es un dato conocido, ¿no? Si me daba densidad, entonces tendría que decir acá densidad por gravedad, ¿no? Bueno, aplicando la ley general de la aerostática, mismas elevaciones, mismas presiones, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? A ver. Entonces, mismas elevaciones, mismas presiones, ¿no? Ahí está. Mismas elevaciones, mismas presiones. Entonces, de este punto estudio a este nivel de acá. Entonces, estudio ese nivel. Ahí está. Entonces lo que estoy haciendo va a ser estudiar, entonces de H1 hasta aquí, entonces misma elevación y misma presión, entonces es un punto analizado y ahora me voy a este nivel, que es H2. Va a ser, como va hacia arriba, es negativo, ¿no? Peso específico del gas, presión B. De aquí, ¿no? La presión atmosférica es igual a cero. Por lo tanto, la presión en B va a ser igual a cero más el peso que es de 13.734 dividido entre el área del pistón. En el caso del pistón, su área es pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces pi por 20 al cuadrado, más peso específico del gas, 5,52 por la altura 1, que es 88 metros, y menos el peso específico del gas, 5,52 por la altura de H2, que es de 15 metros, obteniendo una presión en B de 414,11 pascal. Pero no me pide solamente en eso, ¿no? La presión en B, sino que me pide determinar esa presión en B, pero en centímetros de columna de mercurio, sabiendo que esa densidad de mercurio es de 13,592. Entonces yo sé que 760 milímetros de mercurio es igual a 1,03 C por 10 a la 5 pascal. Entonces aquí, por regla de 3, 760 milímetros de mercurio es igual a 1,013 por 10 a la 5 pascal. Pero lo que yo quiero convertir es 4,14 en alturas de mercurio. Pero en este caso me pide en centímetros, pero voy a hallar en milímetros luego para convertirlo a centímetros. Entonces, por regla de 3 obtengo 3,16 milímetros de mercurio. De milímetros a centímetros sería 0,31 centímetros de mercurio. Entonces, la presión B de 414,11 pascales, esa misma presión me genera una columna de mercurio de 0,31 centímetros. Entonces la presión B es igual a esta altura de mercurio en centímetros. Ese sería el resultado, ¿no? ¿Hay alguna duda? Esta aquí no la vamos a hacer. Ya, sigamos entonces.
Bueno, es lo siguiente, dice, ¿no? Al depósito de la figura contiene un aceite de densidad relativa de 0,750. Determinar la lectura del manómetro A en PSI. Bueno, aquí vemos que es un depósito, un recipiente del cual se le ha puesto un tubo en U para poder medir la presión en A. Bueno, vamos a determinar la lectura del manómetro en el punto A. Ahora está más sencillo, ¿no? Ya. Bueno, lo primero que vamos a hacer es las conversiones al sistema internacional, ¿no? Necesariamente. Bueno, la densidad relativa del aceite es de 0,75, entonces vas multiplicando por 1.750 kilogramos metros cúbicos, que sería la densidad del aceite, ¿no? Bueno, la densidad relativa del mercurio, que es todo aquí, es de 13,57 en kilogramos metro cúbico es 13.570. Y H1 es 23 centímetros y es 0,23 metros. Bueno, igualando las presiones en los puntos A y B, aquí va a ser igual esto acá. ¿De dónde a dónde voy a recorrer? Del punto B al punto A. Hay que tomar en cuenta que la presión esencial era ya como le iba diciendo. Entonces partimos un punto, en este caso estoy yendo del punto B al punto A.
Ay, mía, che, pero no la tengo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? A ver. Ya, ya está grabando. Ya. Entonces, íbamos del punto A, perdón, partiendo del punto B hasta llegar al punto A. Ya lo que me está pidiendo es hallar la presión en el punto A en unidades del PSI. Entonces, ¿qué obtengo ahí? Presión B menos misma elevaciones, mismas presiones. Voy hacia arriba ahora. Si va hacia arriba es negativo. Entonces hace la densidad del mercurio por gravedad por 0,23 hasta este punto de acá. A ver, ahora tengo de este punto ya me voy aquí y voy hacia arriba, entonces es negativo. Por 0,23 metros es la altura. Y bueno, y luego, como esto de aquí es aire y es desconocido, ya directamente de este punto que estoy analizando, paso a este punto a analizar. Y llego hasta el nivel donde está la presión en A. Entonces, va a ser igual densidad del aceite por gravedad por 3 metros hasta este punto. Y eso igual a la presión en A. Presión en B es cero, porque hay presión atmosférica, ¿no? Entonces, cero. Y luego reemplazo datos que densidad del mercurio por gravedad por 0,23, densidad del aceite por gravedad por 3 metros. Eso es igual a la presión en el punto A. Obteniendo una presión en A de menos 8.545,491 pascales. Pero eso no me pide solamente que haya la presión en A en pascales, sino que lo convierta al PSI, que es libra-fuerza por pulgada al cuadrado. Entonces convertimos a PSI. PSI es libra-fuerza por pulgada al cuadrado. Entonces lo que yo hago aquí es convertir primero a kilogramo-fuerza. Un kilogramo-fuerza 9,81 newton. Y luego convertir a libra-fuerza. Una libra-fuerza 0,454 kilogramos-fuerza. Y luego convierto estos metros cuadrados a pulgadas, sabiendo que 0,0254 metros igual a una pulgada, y elevo ambos al cuadrado para que me dé las unidades eh, en área, ¿no? Que son longitudes al cuadrado. Obteniendo entonces de esta expresión, de esta conversión, la presión en A es PSI menos 1,23 PSI o libras fuerzas por pulgadas al cuadrado. Ya mejor hagamos este de aquí, a ver, está muy fácil. Este ya lo han hecho. Este vamos a hacer, ¿ya? Ya, dice lo siguiente, ¿no? Los recipientes A y B contienen agua, eso, ¿no? A las presiones respectivas de 2,8 y 1,4 kilogramos por centímetros cuadrados. Ok. Entonces lo que me está dando como dato es la presión A y la presión B. Y luego me dice, ¿no? ¿Cuál es la lectura manométrica diferencial del mercurio mostrado en la figura? Me pide hallar H en metros. Ya esto acá, ¿ves, no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Convertir las unidades al sistema internacional. La presión en A me da 2,8 kilogramos por centímetro cuadrado. Lo tengo que convertir a pascales, como con las respectivas conversiones, ¿no? 9,81 newton es igual a 1 kilogramo. 100 centímetros al cuadrado es igual a 1 metro al cuadrado. Igual, entonces esta expresión a multiplicar me da pascales, ¿no? Me sale 274
1680 pascales. Entonces la presión igual, de igual manera, hago la respectiva conversión y obtengo 137.340 pascales. Ahora igualando las presiones de los puntos A y B, ya ahora en este caso voy a recorrer del punto A de esta manera, como están viendo en pantalla, hasta llegar a la presión en el punto B. Entonces, presión en A, voy a solucionar esto. Presión en A, mismas elevaciones, mismas presiones, me voy a este punto de acá. Está. Ahora, ¿qué hago? Bajo hasta este punto C. Entonces la presión está yendo hacia abajo, entonces es positivo. Densidad del agua por gravedad por altura, que va a ser X más H. X más H. Misma elevación, misma presión, me voy al punto D, a este punto analizar. Ahora analizo hasta llegar hasta este punto de acá. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser negativo, ¿no? Porque está yendo hacia arriba, ¿no? Densidad del mercurio por gravedad por H. Perfecto. Y luego sigo subiendo. Sigue siendo, en este caso, negativo, ¿no? Y aquí hay que corregir. Esto es negativo. Esto es negativo. Bueno, sigamos. Entonces va a ser más densidad del agua por gravedad. Va, perdón. Estoy mal. Estoy mal aquí, a ver. Voy a borrarlo. Ya. Hemos llegado a analizar hasta este punto. Listo. Recuerdo. Ley general de la hidrostática. Mismas elevaciones. Mismas presiones. Ya, misma elevación y misma presión. Entonces, de este punto analizado, me voy a este punto de acá. Y bajo. Entonces, la presión va hacia abajo es positivo. Por eso acá está positivo. Densidad del agua por gravedad por esta Y. Y es igual a la presión en B. Ya, sigamos entonces. En este caso va a ser, bueno, aquí lo que me pide ya es H. Ya. Presión A más densidad del agua por gravedad por X. Estoy multiplicando esta presión a estos paréntesis, ¿no? Por X y luego por H. Por H. Y esto aquí se lo deja como estaba, esto igual. Y presión igual a B. Ahí está entonces. Entonces, la densidad del agua por gravedad por altura menos la densidad de mercurio por gravedad por altura. Lo que estoy haciendo aquí es, en este lado de la igualdad, dejar lo que está en función en H, ¿no ves? Y lo demás lo llevo al otro lado de la igualdad, ya que no son H, ya que eso es para poder factorizar la variable H. Entonces, H va a ser igual. H va a ser igual densidad del agua por gravedad menos densidad de mercurio por gravedad, entre paréntesis. Y eso va a ser igual a presión en B menos presión en A menos densidad del agua por gravedad por X más Y. De aquí hemos factorizado en este caso densidad del agua por gravedad. Densidad del agua por gravedad, entonces X más Y. De aquí, de este gráfico, me da que X más Y
me da igual a 5 metros. Bueno, en este caso es la cota. Si se dan cuenta, la cota en B es de 3 metros y la cota en A es de 5 metros. Entonces, la cota B menos la cota, perdón, la cota A menos la cota en B me da X más Y. Entonces, 5 menos 3 sería, ¿no? X más Y, 2 metros. Entonces, X más Y es 2 metros acá. Presión B, presión A, por, menos densidad del agua por gravedad por X más Y, dividiendo densidad del agua por edad menos densidad del mercurio por gravedad. Bueno, estos ya son datos conocidos, ¿no? Entonces, reemplazando estos datos ya conocidos, obtengo la altura, que es igual de 1,27 metros. Ya, entonces, eso sería entonces en cuanto a manómetros. ¿Alguna duda sobre ese ejercicio que hemos hecho? Esta aquí no creo que le meta, no está alargando. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Jóvenes, Ninguna auxiliar. ya, bueno, bueno, lo vamos a dejar ahí ya. Ya para mañana hacemos el de compuertas. Mañana, ¿a qué hora sería, auxiliar? Disculpa. A las 8. Va a ser a las 8 p.m. Ya, así que estudien, repasen. No sé por qué les va mal, pero les va mal, parece. A todos les va mal. Uno de dos. No, No ¿qué pasa? Que estudien. nos preguntó otra cosa el ingeniero, que no era. Si lo vio usted el Ya. modelo 11. Sí, pero igual pues, ¿cómo se llama? Con la ingeniera mal, igual sacaron bajas notas. No hemos dado todavía con ella ni 1%. No, pero sí ya dieron, pues. El otro grupo será. El grupo C, ¿no? Yo con la ingeniera Magalí. Le va a dar otra vez repechaje a ese grupo. Nosotros somos Por B. e- Ajá, pues por eso a los de grupo C ya dieron un examen y bueno, le fue mal a todos, pues. Sus expectativas son más bajas que las de nosotros. Ya, bueno, bueno, a veces se lo deja, pues piensa uno que facilita la materia, ¿no? Y uno donde falla es pues las unidades, ¿no? O donde la mayoría ha fallado tal vez. Otro en la calculadora a veces. Digo, Ya, pero de todas maneras, vayan repasando. Ya yo creo que mañana terminamos perdón, con puertas y vamos a hacer unos 5 ejercicios del segundo parcial. Ya con eso terminamos. Ya, porque Auxilio, la va a parte mandar el teórica ya documento. todo ya lo hemos repasado, ¿no? Es directo a hacer ejercicio, ¿no? Sí, díganme. ¿Lo va a compartir el documento? Sí, le voy a compartir el video. Ah, belleza. Gracias. Ya lo estoy grabando yo. Ya lo voy a compartir el video. No tiene foto del modelo de examen del otro grupo. A ver, un compañero creo que me pasó. Ya. Se lo voy a subir el video enseguida. Ya, y le voy a compartir en el drive los documentos también. Ya, así que nos vemos mañana. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Chao, chao.